El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Buenas prácticas de manufactura para productos naturales medicinales bajo el enfoque del Reglamento Técnico Centroamericano 1103-6913. Esta es parte de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad, género, financiamiento y medio ambiente. A nuestros asistentes les indicamos que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Este webinar será impartido por los especialistas, el licenciado Daniel Acosta, quien es supervisor de la Unidad de Inspección y Fiscalización y Buenas Prácticas de la Dirección Nacional de Medicamentos, y cuenta con 8 años de experiencia en temas de buenas prácticas de manufactura, siendo licenciado en Química y Farmacia. También estará con nosotros el licenciado Boris Lemos, quien es jefe del Centro de Información de OSARTEC, capacitador profesional, docente universitario, y cuenta con posgrado en campos virtuales para entornos educativos, máster en educación educativa y en mercado y ventas. En estos momentos cedemos la palabra al licenciado Boris Lemos. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones del Ministerio de Economía. Es para nosotros como organismo salvadoreño de reglamentación técnica un honor poder estar con ustedes en este espacio tan importante de la reapertura económica. Y dado que es un tema de mucho interés, de mucha actualidad por parte de la industria farmacéutica que cada vez está más en apogeo en nuestro país, se consideró en conjunto al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Medicamentos, quienes son los responsables de la vigilancia y verificación, poder traer este importante webinar para que podamos conocer sobre esas buenas prácticas de manufactura. Inicialmente, pues mencionarles que como organismo salvadoreño de reglamentación técnica, nosotros somos quienes estamos a cargo de la reglamentación técnica. Esto a partir de septiembre de 2011 con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad. Anteriormente era el CONACYT quienes tenían este privilegio de normalizar y también la parte de la reglamentación, y es ahora pues que los ARTEC como parte del Consejo Nacional de Calidad que tiene las atribuciones de reglamentación técnica. Dentro de esas facultades de ley tenemos la coordinación, la adopción, la adaptación, actualización y divulgación de reglamentos técnicos de nuestra competencia que son emitidos por las diferentes instituciones del Estado, así como emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. También poseemos como misión el liderar y coordinar con las diferentes entidades del Estado el desarrollo de la reglamentación técnica nacional y regional, realizar los reglamentos asignados por la ley, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, acuerdos suscritos por el país y sobre todo, y muy importante, la protección del consumidor. Como visión, ser el organismo reconocido a nivel nacional e internacional que contribuye a la protección de los consumidores y a fortalecer los sectores económicos del país. Finalmente, mencionar como base legal de este reglamento técnico centroamericano se encuentra en la resolución número 423-2020, donde se aprobó por parte de Comieco en la sesión 40 el reglamento técnico centroamericano 11.03-6913, el cual se encuentra publicado en el diario oficial número 178, tomo 428, de fecha 3 de septiembre de 2020. Este reglamento técnico centroamericano lo encuentran disponibles para que ustedes los puedan descargar de forma gratuita
desde la página www.osartec.gov.sv. Ahí ustedes podrán realizar la descarga en el área de Centro de Información, Inventario de Reglamentos Técnicos Centroamericanos, para que lo puedan tener siempre como ese documento oficial de consulta, donde aparece la guía de buenas prácticas de manufactura, la cual desarrollará esta mañana nuestro compañero, el licenciado Daniel Acosta, quien es inspector de la Dirección Nacional de Medicamentos y que nos acompaña en este esfuerzo para poder socializar, divulgar, que ustedes se capaciten en las buenas prácticas de manufactura de estos productos naturales. Por el momento, esta es mi presentación y vamos a estar interactuando mientras suceda la intervención del licenciado Daniel. Así que los dejo por el momento. Yo apago mi cámara y le concedo el control para que proyecte su presentación, estimado Daniel. Gracias, licenciado Boris. Vamos a ceder las palabras en este momento a la ponencia del licenciado Daniel Acosta. Licenciado Daniel, por favor, comparta su presentación y activamos micrófono. Licenciado Daniel. Buenos días. Por favor, nos comparte su presentación. Bueno, perdón por los inconvenientes. Tengan todos muy buenos días. Como ya lo han mencionado mis compañeros que antecedieron, mi nombre es Oscar de la Costa Avilés. Desde el 2012 trabajo en la Dirección Nacional de Medicamentos como inspector y fiscalizador de la unidad de inspección. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y pues en este día voy a darles una breve introducción del nuevo reglamento que ha entrado en vigencia hace unos meses atrás. Es el reglamento de buenas prácticas de manufactura para productos naturales, el 1103-693. A raíz de la resolución 423 de este año, por parte de todas las estados partes de Centroamérica, se tuvo a bien autorizar la entrada en vigencia del reglamento técnico centroamericano, que nos va a ayudar a la vigilancia de los productos naturales medicinales en cuanto a las buenas prácticas de fabricación. Para ir entrando en materia, ¿qué son las buenas prácticas y qué nos indica a nosotros que debemos hacer? Los principios generales de todas buenas prácticas prácticamente son dictaminados por el laboratorio. Si bien nosotros contamos con reglamentación técnica que nos ayuda y nos exige a realizar y a tener en cuenta ciertos requerimientos, es el laboratorio quien decide la metodología de cómo lo implementará. Traigo a bien mencionar algunos conceptos claves que podemos diferenciar de otros reglamentos técnicos. Y esto creo que es muy relevante a la hora de poder evaluar los productos naturales. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura prácticamente consisten en un conjunto de procedimientos y normas que se destinan a garantizar, obviamente, la producción de los lotes de productos naturales medicinales. Es decir, que toda esta fabricación sea de forma uniforme y que satisfagan las normas de calidad. Un aspecto muy importante de las buenas prácticas es englobar desde la fabricación de los medicamentos, las materias primas de los mismos, hasta el control y el aseguramiento de la calidad. Ahora ya vamos a ver conceptos específicos del Reglamento Técnico Centroamericano de Productos Naturales. Por ejemplo, acá tenemos el concepto de extracción.
que consiste en la obtención de sustancias activas naturales a partir de drogas naturales utilizando un solvente adecuado o aplicando otro método. Este concepto va a ser muy utilizado en el desarrollo. Si bien es cierto, en la parte de instalaciones, más adelante vamos a ver que existe un apartado específico para las instalaciones donde se realizan los procesos de extracción, que es un extracto, una preparación de consistencia líquida, un extracto fluido o tintura semisólida, extracto blanco o sólido, obtenido a partir de la droga natural. Es decir, ya es la sustancia que obtenemos mediante el proceso de extracción. El laboratorio fabricante de productos naturales medicinales es la empresa debidamente registrada y autorizada por la autoridad reguladora, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación exclusiva de productos naturales medicinales para uso humano. El concepto también es relevante porque como Dirección Nacional de Medicamentos nosotros manejamos diferentes figuras de laboratorio. Son los laboratorios de productos farmacéuticos de síntesis química, laboratorios de productos cosméticos y ahora también la figura de laboratorios de productos naturales medicinales. El concepto de maceración, procedimiento de extracción de un componente de una droga natural provocado por el contacto prolongado con un solvente o mezclas de solventes adecuados. Si bien este concepto es diferente al de extracto. Materia prima natural. Creo que al final este concepto es el que define el fin del reglamento, que es la materia prima natural. Toda aquella droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente para la elaboración del producto natural medicinal para uso humano. Es decir, la materia prima que va a ser el principio activo de las sustancias y de los medicamentos que vamos a evaluar conforme a este reglamento. Y los productos naturales medicinales para uso humano, ya en su forma de producto terminal, son aquellos productos procesados, industrializados y etiquetados con propiedades medicinales, que contienen en su formulación ingredientes obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de estos. Es decir, tenemos diferentes opciones para obtener las sustancias naturales. Pueden ser, como lo he dicho, plantas, animales o minerales. Y además pueden contener otro tipo de excipientes, siempre de origen natural o de síntesis química. El reglamento técnico consiste a partir del capítulo 6 en diferentes temáticas. Comenzaremos viendo la parte de organización y personal, luego la parte de edificios e instalaciones, posteriormente equipos, materiales y productos, documentación, producción y control de procesos, garantía de calidad, control de calidad, quejas, reclamos, producción y análisis por contrato, autoinspección y auditorías de calidad. En cuanto a la organización y personal, es el capítulo 6. Si ven, va a ver que es un poco breve porque cada tema o cada capítulo es bastante extenso. Pero he tratado de separar algunos conceptos claves y algunas diferenciaciones con otros reglamentos técnicos que creo que serían la mayor causante de dudas en este momento. En cuanto a organización y personal, podemos ver que incluye toda aquella responsabilidad de la dirección en cuanto a definir una estructura funcional. Es decir, aquí incluimos organigramas, cuáles son las mandas de línea, cuáles son las responsabilidades de cada uno del personal, específicamente de los puestos clave, que son los que se especifican en el reglamento, y cuáles son estas interrelaciones entre dichos puestos clave. Y obviamente interesa garantizar la existencia de un equipo humano calificado. Es decir, desde un principio el reglamento especifica que debe haber cierto requerimiento para la contratación del personal. Es decir, debe ser un personal que esté debidamente calificado y eso también va a estar definido por cada laboratorio. Debe ser motivado y con la formación y experiencia necesarias para responder satisfactoriamente a las responsabilidades asignadas. Es decir, obviamente dependiendo del puesto en el cual la persona se contrate, así va a ser la experiencia necesaria que tendría que tener y las responsabilidades que se le van a asignar. Debe de haber procedimientos de selección, procedimientos de inducción, capacitación continua, tanto capacitación
en temas generales como capacitación específica en el tema de buenas prácticas de productos naturales. Es bastante importante porque se debe de demostrar que existe capacitación en este tema en específico. Debe de haber una evaluación de todas aquellas capacitaciones y una formación continua. ¿Cuál es el personal clave del que se habla en el capítulo de organización y personal? Prácticamente hablamos de dos personas clave, el jefe de producción y el jefe de control de calidad. Estos puestos clave deben ser ocupados por personas que trabajen a tiempo completo con la entidad. Ese es uno de los requerimientos que se va a evaluar en auditoría. Los jefes de producción y control de calidad deben ser independientes uno del otro. Es decir, no puede ser la misma persona jefe de producción y jefe de control de calidad. Los jefes de producción serán independientes de los jefes de las unidades de calidad. Esto incluye que ustedes cuentan con un departamento de aseguramiento de la calidad. Y el laboratorio definirá y documentará los requisitos de calificación de todo el personal, de acuerdo con la actividad que desempeña y el impacto que tiene en la calidad de los productos. Ahora, en cuanto a edificios e instalaciones. El diseño tiene que ser apropiado, obviamente, para, primero, mantener la seguridad del personal. Yo creo que es uno de los puntos claves que muchas veces a los laboratorios se les dificulta un poco, porque siempre se enfocan más que todo en lo que son las materias primas, los productos, pero también tenemos que tener un confort para el personal. También debe ser un entorno apropiado para el manejo de reactivos de laboratorio, reactivos que se utilicen en la parte de producción, para los materiales de referencia, los equipos. El espacio debe ser adecuado para los equipos, debe de haber espacio para que el personal pueda caminar, pueda hacer sus actividades dentro de las áreas, aún estando los equipos. También es importante para las muestras y para el producto terminado. Debemos de incluir procesos de limpieza y sanitización de todas las instalaciones, procesos de mantenimiento, manejo de residuos y equipos de emergencia. Entonces existen dos tipos de áreas. Las áreas comunes, las áreas que no necesitan tanto control, que son los almacenes de material de empaque, el comedor, las oficinas, las áreas administrativas, que son áreas que inclusive podemos dejarlas de una manera secundaria en cuanto a los controles que se manejen en esto. Y ahora también existen las áreas específicas. Aquí incluimos desde la bodega de materia prima, donde se debe de llevar un control tanto de la temperatura como de la humedad relativa, dependiendo obviamente de las especificaciones de cada materia prima. Puede ser que algunas requieran refrigeración, otras requieran otro tipo de temperatura, y así va a ser los controles que nosotros debemos de llevar en estas instalaciones. En cuanto a producción, de igual forma tenemos que llevar los controles adecuados, deben de tener un flujo adecuado, es decir, debe de ser un flujo unidireccional que evite de la manera más adecuada la posibilidad de contaminación y de confusión dentro de los procesos realizados. Y hay áreas bien específicas que menciona el reglamento, como es el área de secado, la molienda y la extracción. Este es un área exclusiva para la realización de estas actividades. No debe de estar con otras áreas de fabricación y también de igual forma va a depender del tipo de materias primas que ustedes utilicen, así van a ser las medidas que se van a tener en esta área. Existen, por ejemplo, yo he visto instalaciones en donde el secado se hace en un área fuera del laboratorio con condiciones altas de temperatura, obviamente dependiendo de la materia prima natural que se esté utilizando. Estas condiciones obviamente no cumplen con un área de producción, ¿verdad? Por eso es que se exige que sea un área aparte. Con respecto a los equipos deben ser diseñados sobre la base del conocimiento de los productos y procesos. Es decir, el reglamento no exige un tipo de equipos, únicamente exige el material del que deben estar fabricados estos equipos.
Prácticamente, creo que esa es una de las mayores dudas que siempre surgen, de qué material deben estar elaborados, fabricados los equipos. Pues según lo dice el reglamento, esos deben ser, primero, de fácil limpieza y que sea efectivo. Deben de tener un cronograma fijo de mantenimiento y establecer una confianza necesaria de que los equipos utilizados en los procesos son capaces de operar de forma uniforme dentro de los límites y tolerancias establecidos. Y no deben presentar un riesgo para los productos, deben ser materiales adecuados, no reactivos, no adherentes y no absorbentes. Deben de estar ubicados de forma correcta que permita el flujo de todas las actividades a desarrollar y realizar un mantenimiento periódico. Es decir, debemos de llevar un plan anual, semestral, trimestral, eso no lo exige, la frecuencia no está determinada en el reglamento, pero sí debemos de llevar un mantenimiento controlado de todos los productos e instalaciones en el laboratorio. Y debe de haber un espacio también para todos aquellos equipos defectuosos que ya no se vayan a utilizar, que hayan sido retirados. Esos deben de estar correctamente identificados para que no exista el riesgo de confusión o de volverlos a utilizar, aún así, como equipos defectuosos. Una parte muy importante, antes de que pasemos al sistema de agua, es que el reglamento menciona que recomienda que los equipos deben ser de acero inoxidable. Todos aquellos que tengan contacto directo con los productos. Parte del equipo también es nuestro sistema de agua. Para entrar en contexto, ¿qué es el agua purificada? El reglamento menciona que nosotros debemos de obtener agua purificada a partir de agua potable. El agua purificada es agua obtenida a partir del agua potable como mínimo y es usada como excipiente en la formulación de productos farmacéuticos no estériles. Es decir, es una materia prima más dentro de nuestros procesos de fabricación y debe cumplir con las especificaciones establecidas en la farmacopea vigente. Ahí tenemos varios ejemplos, está la USP, la EP y la BP. Dentro de los procesos de obtención, mediante el cual podemos fabricar agua para nuestros procesos, está el intercambio iónico, la ósmosis inversa, la electrodionización y la destilación. Claro, en el caso de productos naturales, la destilación creo que no sería muy adecuada porque son productos no estériles. Pero sin embargo, es el concepto de agua purificada, que está establecido en la farmacopea. ¿Qué nos dice el reglamento en cuanto a la calidad del agua? Se debe contar con un sistema de tratamiento de agua que le permita obtener agua purificada para la producción de sus productos. Es decir, todos los laboratorios deben de contar con un sistema propio de obtención de agua. Entonces, dentro de las especificaciones que nosotros como mínimo esperamos con base al concepto de agua purificada son las siguientes. La conductividad menor o igual a 1.3 microsiemens a una temperatura de 25 grados Celsius, el pH entre 5 y 7, los microorganismos de igual forma, menor a 100 unidades formadoras de colonia, y el carbono orgánico total menor a 500 partes por billón. Estas son especificaciones mínimas que establece la farmacopea con base al concepto de agua purificada. En cuanto al sistema de aire, el literal 8.51 habla acerca de las generalidades del sistema de aire, el cual se debe mantener un sistema de aire que evite el riesgo de la contaminación de los productos y las personas. Y el 852, que habla acerca de la contaminación, el sistema de inyección y extracción de aire para las áreas de producción deben evitar el riesgo de la contaminación cruzada entre los diferentes productos y procesos, para lo cual se debe incluir, entre otros implementos, filtros, prefiltros y todo el equipo necesario para garantizar la calidad de aire en un área de producción, de acuerdo con los productos que se van a fabricar.
En este apartado, el reglamento no es muy específico. Sin embargo, sí menciona que debe de haber un monitoreo constante del sistema de suministro de agua, debe de haber un sistema de inyección y extracción para el mismo y un mantenimiento constante. Ahora vamos con el tema de materiales y productos. En cuanto a los materiales y productos, primero debemos contar con procedimientos escritos que nos describan de forma detallada todos los procesos que llevamos a cabo desde la recepción de la materia prima, del material de empaque y envase, cuál va a ser su identificación, la parte del muestreo, que estos deben ser almacenados primero en un estatus de cuarentena, mientras control de calidad da el visto bueno para ser aprobado. Posteriormente, estos deberían pasar a una bodega, dependiendo del estatus por el cual puede ser aprobado o rechazado para su almacenamiento. Luego, el manejo del mismo, es decir, cuando se emite una orden de fabricación, cómo será el manejo de todos aquellos materiales, materias primas, material de envase y empaque, el muestreo, el análisis y aprobación oficial. Una parte muy importante es que todo esto debe estar escrito y deben ser conformes a las especificaciones establecidas, ya sea en la bibliografía oficial o por el laboratorio. ¿Cuáles son los tipos de materiales que se evalúan en el reglamento? Como lo he mencionado, tenemos las materias primas, los productos terminados, los productos intermedios y a granel, el material de envase, los productos reprocesados, es decir, aquellos que no cumplieron en su primer momento con lo establecido en la orden de fabricación y se tuvo que hacer alguna mejora en el proceso sin afectar la calidad del mismo. Los productos rechazados, es decir, aquellos que no cumplieron con la especificación del producto. Los productos retirados, aquellos que ya se encontraban fuera del laboratorio y sin embargo tuvieron algún problema, ya sea de calidad o algún defecto, y por lo cual se retiraron. Y los productos devueltos por alguna queja o reclamo. En ese mismo contexto, debemos generar lo que son documentos. La documentación consiste en generar la documentación necesaria y vigente. Esto es importante. No toda la documentación debe de estar de forma física. Puede ser documentación que esté de forma electrónica. En ese contexto nosotros lo evaluamos de esa misma forma, ¿verdad? No hay ningún problema. Esta debe ser correctamente identificada, debe tener su código de trazabilidad y estar a disposición del recurso humano. Obviamente deben ser todos aquellos procedimientos divulgados con el personal competente y con el personal relacionado a cada una de las actividades. Y lo más importante es que debe de haber trazabilidad en toda la documentación. Es decir, que nos permita generar los registros necesarios para dar evidencia de los procesos. Como lo mencionábamos, el concepto de buenas prácticas al inicio, sean estandarizados. Y tenemos la trazabilidad desde que un producto o que una materia prima entra a las instalaciones del laboratorio, desde que se hace el proceso de compra, para ser más específico, hasta que el producto llega al usuario. Por ende, todos aquellos documentos que maneje el laboratorio deben ser reproducibles. Es decir, deben de describir las operaciones que deben realizarse, las precauciones que se deben tomar y las medidas que se deben aplicar, relacionadas directa o indirectamente con la fabricación de un medicamento. Los procedimientos operativos también deben estar autorizados, deben contener instrucciones para realizar operaciones que son específicas en cuanto a los productos o materiales determinados. Y la evidencia, obviamente son los registros, son todos aquellos documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias de las actividades desempeñadas. Prácticamente la evidencia y el registro son aquellos documentos anexos a un procedimiento que nos dan los datos de las actividades realizadas.
Por ejemplo, tenemos los procedimientos de toma de temperatura, de limpieza, ¿verdad? El registro sería la bitácora, en donde se detalla la hora, la fecha, la temperatura, dependiendo del proceso. En cuanto a la producción, debemos definir los procedimientos específicos para las operaciones de fabricación y empaque. Los procedimientos del manejo de desviaciones, como les mencionaba en el apartado de materiales, puede existir la posibilidad de un reprocesamiento. Esto debe estar bien definido por el laboratorio. ¿Cómo va a ser el tratamiento de esas desviaciones? ¿En qué casos se puede dar un reproceso? ¿En qué casos no? Y deben de haber bien definidos los protocolos de fabricación, empaque, de procesos y de trabajo. El reglamento en cuanto a esto es específico en cada una de las apartados que debe de contar el protocolo, tanto de fabricación como de empaque y envase. Hay un apartado muy interesante que se encuentra en la parte de producción, que creo que también podría generar ciertas dudas y expectativas, que es el apartado 11.8, que habla acerca del uso exclusivo de las áreas y de los equipos de producción. Este textualmente dice de la siguiente manera: no se debe utilizar las áreas y el equipo destinado a la fabricación de productos naturales medicinales para su uso humano en la elaboración de otros tipos de productos. Es decir, no se pueden fabricar medicamentos de síntesis química, insumos médicos, productos cosméticos o productos higiénicos en las mismas áreas donde se fabrican productos naturales medicinales. Sin embargo, hace una excepción que está en el siguiente párrafo. Dice: si se autoriza por la autoridad reguladora la fabricación de otro tipo de productos para uso humano con ingredientes naturales, los mismos deberán seguir un proceso de fabricación similar en el que se cumpla con los procedimientos de programación de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Creo que a algunos les podría surgir la duda de cómo se interpreta este apartado, y básicamente hay dos puntos claros. Primero es que toda aquella autorización de otro tipo de productos que se quieran fabricar en las mismas áreas de medicamentos naturales deben de pasar primero por la autorización de la autoridad reguladora. Y posteriormente también se debe verificar que este tipo de productos contengan también ingredientes naturales y que su fabricación sea similar a la ya establecida dentro de las líneas de fabricación de productos naturales. Luego tenemos el concepto y el capítulo de garantía de la calidad. Garantía de la calidad, hablamos de aquel compromiso que la alta dirección tiene con la empresa y con la calidad de sus productos. Obviamente, aquí influyen también otras normativas, como son las ISO, en donde ya se tiene más arraigado el concepto de garantía de la calidad. Y en la actualidad, pues, creo que no es ajeno a nosotros saber que garantía de calidad incluye el compromiso de la alta dirección. Es decir, el personal operativo, el personal técnico, siempre debe estar apoyado por la alta dirección del laboratorio. Y obviamente eso no quiere decir que no debemos de tomar en cuenta el compromiso del personal operativo, ¿verdad? Y de los diferentes departamentos y niveles dentro de la empresa. Debe de estar definida una política de calidad, y esta política de calidad debe de estar enfocada en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. En la actualidad, el proceso o el concepto de garantía de calidad dentro de las buenas prácticas de manufactura nos engloba todos los aspectos del reglamento técnico. Es decir, garantía de calidad al final es quien verifica, quien está pendiente de que se lleven a cabo todas las actividades que se desarrollan en el laboratorio. Ahí tenemos, como lo vemos en la figura, pues, de garantía de calidad, que engloba tanto
las buenas prácticas de manufactura, la documentación y cada uno de los aspectos relacionados a los capítulos del reglamento técnico. Y dentro, aquí quiero hacer una breve diferenciación. No es lo mismo control de calidad que garantía de la calidad. Control de calidad lo podemos definir como la parte operativa que realiza los análisis. Y garantía de calidad es ya la parte que en donde engloba tanto el compromiso de la dirección como de las partes técnicas y verifica el cumplimiento de todas las actividades desarrolladas tanto por producción como por control de calidad. En cuanto a las instalaciones de control de calidad, también podemos mencionar que deben ser instalaciones adecuadas y con la documentación necesaria para asegurar que el suministro de los materiales, la comercialización de los productos se realice hasta que su calidad haya sido aprobada. Es decir, la responsabilidad de control de calidad es asegurar que todos los productos y que todas las actividades relacionadas a la fabricación de los productos, es decir, los controles en proceso, el análisis del producto a granel, del producto semiterminado y obviamente el análisis del producto terminado, estén acordes a las especificaciones aprobadas dentro del laboratorio. También hay un concepto clave y diferente a otros reglamentos dentro del control de calidad, que es el 1336, materiales de referencia. El material de referencia para productos naturales medicinales puede ser una muestra de droga natural, marcador, o de la sustancia activa natural. Para la materia prima vegetal que no está descrita en la bibliografía autorizada, porque se puede dar ese caso de que ustedes no encuentren descrito en alguna documentación oficial, porque sea en proceso de evaluación, porque sé yo, puede utilizarse la herborización de toda la planta o de los órganos utilizados. En caso de material de referencia que no esté descrito en la bibliografía autorizada o de referencia, se evaluará la documentación preferida por el fabricante o por el proveedor. Otro concepto importante que creo que también puede generar ciertas dudas al momento de que nosotros vayamos a evaluar por parte de ustedes es la parte de la estabilidad. Actualmente creo que no es ajeno a nosotros el hecho de que conocemos de que no existe un reglamento técnico de estudios de estabilidad para productos naturales medicinales. Por ende se creó este apartado, el cual dice de la siguiente manera. El laboratorio fabricante debe garantizar la estabilidad de los productos que comercializa, así como establecer el tiempo de vida útil de los mismos. Debe contar con el personal, equipo e instalaciones y documentación necesarios para establecer el programa de estabilidad para los productos que fabrica y cumplir con la reglamentación centroamericana vigente. Nota 1. En tanto no entre en vigencia el reglamento técnico centroamericano de estudios de estabilidad para productos naturales medicinales, se exigirá el informe de análisis de las pruebas físicas, químicas y microbiológicas conforme a lo establecido en el reglamento técnico centroamericano de verificación de la calidad de productos naturales de uso humano vigente. Entonces acá podemos ver que ahorita al momento de una auditoría, nosotros nos vamos a basar en los análisis descritos y las pruebas descritas en el reglamento técnico de verificación de la calidad. Con base a esto, ustedes tienen que elaborar y justificar los tiempos de vida útil de los productos que se fabrican dentro del laboratorio. La parte de quejas y reclamos y retiro del producto. Todos los laboratorios deben de contar con un sistema de manejo del reclamo, queja o retiro y cualquier información relativa a los productos posiblemente defectuosos. Deben de poseer registros y formas de análisis y conclusiones de los mismos. Es decir, no se deben de quedar únicamente con el registro de la queja o el reclamo. Debe de haber un análisis del mismo y debe de estar incluido el departamento de control de calidad dentro de los análisis de los. ¿Cuál es el concepto de queja?
para que podamos diferenciar un poquito los tres conceptos. Quejas son todas aquellas notificaciones las cuales nos indican que un producto o una materia prima presenta defectos de calidad y que atenta contra la salud y la vida del consumidor, o que no cumple con las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias de cada país. Es decir, una queja puede venir desde el proveedor, también del laboratorio puede surgir una queja hacia los proveedores o del usuario final. Los reclamos. El reclamo consiste en demandar por un incumplimiento de lo contratado o de lo establecido en la documentación legal. Y los retiros del mercado de productos. Proceso de retirar un producto de la cadena de distribución debido a defectos en el producto. Es decir, cuando ya el producto se encuentra en sus lugares de distribución o de venta, el laboratorio debe asegurar que estos productos puedan ser retirados de una forma efectiva mediante un procedimiento establecido. Acá les traigo un breve esquemita general de un proceso sencillo de recepción de queja y su análisis. Prácticamente consiste primero en que se debe recepcionar la queja, obviamente esta se debe documentar, posteriormente se debe de clasificar. Es decir, ustedes pueden tener una metodología o ciertos parámetros en donde se clasifiquen si una queja es de un criterio crítico, puede ser mayor, o como ustedes gusten clasificando. Con base a esto, ya ustedes establecen una metodología de investigación. Es decir, puede ser que sea necesario revisar la documentación del lote de fabricado, los registros que se obtuvieron, los análisis de control de calidad, si el producto ya tuvo quejas anteriormente, si es un producto de adquirir el contrato, se pueden revisar las muestras de retención que debe de tener control de calidad y posteriormente se debe de confirmar o modificar la clasificación preliminar de la queja. Tal vez en un inicio se haya clasificado de cierta manera, pero resulta que es más crítica de lo que usted había clasificado desde un inicio. Posteriormente no nos debemos de quedar hasta ahí, sino que esto debe generar acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva, por ejemplo, sería al momento de recepcionar una queja por parte de un consumidor, reponerle el producto. Pero ustedes no se van a quedar solo con eso, sino que tiene que haber un análisis y ver en qué se falló, cuál es la acción preventiva que se va a tomar para que este defecto no vuelva a ocurrir y no se vea afectado y no llegue obviamente al consumidor. Y una parte muy importante que se debe hacer es notificar al cliente y a las autoridades sanitarias. Es decir, si una queja viene por un defecto de calidad, nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos debemos estar informados de ello. Y eso debe ser por parte del laboratorio. En cuanto al retiro de productos, nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos en nuestra página web contamos con una guía para el retiro de productos. Esa está a disposición de todos y se puede descargar gratuitamente. En este esquema podemos visualizar un pequeño proceso del retiro de productos de mercado. Primero, desarrollamos el procedimiento. Eso es lo más básico que debe hacer el laboratorio. Y para ello se pueden basar inclusive en la guía que nosotros tenemos. Este proceso debe ser monitoreado y registrado desde un inicio. Posteriormente, los registros deben incluir cuál va a ser la disposición o la decisión tomada respecto al producto. Es decir, si ustedes detectaron o la autoridad sanitaria les dijo que retirara un producto del mercado, ustedes deben de ver cuál va a ser la disposición o la decisión final respecto a este producto, siempre y cuando no se la dictamine la autoridad reguladora. Y la autoridad reguladora, nosotros como DNM, definimos que la disposición debe ser la destrucción del producto, pues ya no hay otra opción.
Se emitirá un informe final sobre el proceso de retiro, en el que se incluirá una reconciliación entre las cantidades de productos distribuidos y retirados, asegurando la recepción total de las existentes. Es decir, cuando ustedes realicen el proceso de retiro, deben primero contabilizar las cantidades que se recogieron y segundo, hacer una relación entre las cantidades fabricadas versus la cantidad que se logró recopilar. Y eso nos va a dar un porcentaje de eficacia. Pasamos al punto de producción y análisis por contrato. La producción de análisis por contrato debe definirse, aprobarse y controlarse correctamente. Debe existir un contrato de calidad y un contrato administrativo. Cuando nos referimos a contrato de calidad, prácticamente a nosotros como autoridad regulatoria sabemos que un contrato es un aspecto meramente legal, pero dentro de las cláusulas que debe de contener los contratos para la producción o el análisis, deben de existir y deben dejarse claros ciertos parámetros, los cuales establecen el reglamento. Pero para mencionárselos brevemente, debe definir, por ejemplo, quiénes son los que adquirirán la materia prima. Si va a ser el laboratorio que está contratando el servicio o el laboratorio al cual se le está contratando. Primero, ese sería como el primer. También debe definirse hasta qué parte de la fabricación llegará el contratante. Es decir, por ejemplo, si el producto va a llegar hasta su envase primario y el etiquetado va a ser en las instalaciones del laboratorio que ha contratado. O si el laboratorio va a finalizar con todo el proceso y le entregará el producto terminal con todos sus datos variables. Todo eso debe estar establecido en el contrato. Igual en los contratos de análisis, pues deben de estar establecidos aquel universo de análisis por el cual se contratan los servicios del laboratorio. En cuanto a la autoinspección y las auditorías de calidad, se debe demostrar a través de evidencia objetiva que los procesos y los procedimientos se desarrollan según indicaciones y parámetros establecidos, obteniendo los resultados previstos y que se registran sus etapas y mediciones. Es decir, debemos primero identificar todas aquellas desviaciones en nuestros procesos y en nuestras actividades, identificar las debilidades y las fortalezas, implementar acciones correctivas y o preventivas y oportunidades de mejora. Para dar una breve diferenciación entre el concepto de autoinspección y auditoría de calidad, se los traigo en esta diapositiva. El concepto de autoinspección consiste en una inspección, esa es la palabra clave, la palabra inspección, efectuada por personal técnico calificado, propio de la empresa, que evalúa periódicamente el cumplimiento de las buenas prácticas. Es decir, primero debe ser personal propio que conozca los procesos, que realice una inspección efectiva dentro de la empresa. Ese es el concepto de autoinspección, un análisis interno de nosotros como laboratorio. Y la auditoría de calidad es un examen o evaluación parcial o total del sistema de calidad, con el propósito de lograr el cumplimiento y mejorar. Es decir, esta auditoría puede ser por personal externo o interno del laboratorio y ya no solo consiste en el cumplimiento de las buenas prácticas, sino consiste en la evaluación completa de nuestro sistema de calidad. Por ende, cumpliendo todos estos apartados que hemos mencionado que tiene el Reglamento Técnico Centroamericano de Productos Naturales, podemos concluir que un cumplimiento adecuado en las buenas prácticas de fabricación disminuye los riesgos que no pueden ser controlados mediante el ensayo de los productos. Es decir, el fin de regular las actividades de fabricación es disminuir la posibilidad de la contaminación cruzada y la confusión
en los procesos. Eso es en cuanto al reglamento técnico y el contenido del mismo. Ahora vamos a ver la metodología de evaluación que implementará la Dirección Nacional del Medicamento y que está descrita en la resolución del comité. Vamos a saltar y vamos a ir hasta el punto 7, en el que ya se menciona nuestro país. Bien es cierto, en la resolución existe un plazo transitorio establecido en el numeral 2 de la resolución, para la redundancia. Estos plazos no aplican para El Salvador y Panamá, países en los cuales se deberá cumplir con el 95 hasta el 100% de los criterios críticos, así como el 80% de los criterios calificables, de conformidad con los criterios para la emisión del certificado de buenas prácticas de manufactura establecidos en la guía de verificación y a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Como dice el literal 9, la entrada en vigor será a partir del 1 de julio del año 2021. A partir de ahí entrará en vigencia los requerimientos establecidos en el numeral 7, que son el 100% de los criterios críticos, 95 al 100%, perdón, y el 80% de los criterios calificados. Para que conozcamos un poco más cuáles son esos criterios, los criterios críticos son aquellos que en atención a las buenas prácticas afectan de forma grave e inadmisible la calidad o seguridad de los productos y la de los trabajadores en cuanto a los productos y procesos. Cabe mencionar que la guía ya tiene establecido cuáles son críticos y cuáles son criterios calificables. Y como calificables podemos definir aquellos ítems que no son considerados como críticos, pero deben ser evaluados y valorados para el cumplimiento del presente reglamento. También hay un criterio adicional que, si bien es cierto, no es sumativo y no es consecuente del otorgamiento o no de un certificado, que son los criterios informativos. Pues son todos aquellos que suministran información de la organización y aspectos relacionados con la buena práctica. Y otra parte muy importante de la metodología de evaluación es cómo se calificarán estos criterios. Como lo dice la misma guía, los criterios calificables y los criterios críticos se calificarán como cumplen, es decir, el 100% de la nota del criterio, o como no cumplen, el 100% o no aplica. Esto obviamente va a ser evaluado in situ, en el caso que no aplique. Y acá tenemos un breve ejemplo de cómo está la guía y cómo están establecidos los criterios. Podemos ver que hay criterios informativos. Esta es la parte introductoria de la guía. Hay criterios críticos y hay criterios calificados. A la hora ya de evaluarlos, pues en la columna donde dice sí o no, se pondrá la calificación si se cumple con el criterio o no se cumple con el criterio o si este no aplica. Y en la casilla de observaciones, pues se colocará, en caso que no cumpla un criterio, la justificación técnica con base al requerimiento evaluado, el por qué no cumple ese requerimiento, o evidencia del cumplimiento del mismo en caso la respuesta sea que sí cumple con el requerimiento. De igual forma, si el requerimiento no aplica, se colocará una breve descripción del por qué ese requerimiento no aplica. Estas serían las referencias utilizadas y eso sería todo por mi participación. Gracias. Agradecemos al licenciado Daniel Acosta por su intervención. Y en estos momentos vamos a pasar a la sección de evaluación de este webinar, para lo cual les pido que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos paso a la sección de preguntas y respuestas con nuestros especialistas, el licenciado Boris Lemos y el licenciado Daniel Acosta. Muchas gracias.
Agradecemos a todos por su retroalimentación y en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, daré lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta por parte de los expertos. Iniciamos. ¿Cuál es la clase de limpieza para las áreas de producción? Y aquí quizás voy a juntar varias preguntas que están relacionadas, porque también preguntan sobre las especificaciones que deben de cumplir las áreas de producción en cuanto a partículas no viables y partículas viables, y los monitoreos que se deben de realizar. Ok, en cuanto a esto, prácticamente vamos a avanzar nosotros como dirección en la parte de productos no estériles. Es decir, la especificación que deben de cumplir, si bien no está claramente establecida en el reglamento, por la misma definición del tipo de productos que son productos no estériles, lo más recomendable es que sea una clasificación grado D. Y obviamente los parámetros tanto microbiológicos como físico-químicos o de partículas, como lo menciona la pregunta posterior, pues van a ser evaluados y establecidos por el laboratorio, tomando como recomendación esta clase de limpieza. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Uno de los participantes indica que en el numeral 11.8 no mencionaron suplementos nutricionales, pero por su naturaleza y definición pueden fabricarse junto con productos naturales medicinales. Muy buena pregunta. Con base a esto y lo establecido en el numeral 11.8, cada autoridad regulatoria de los países, estados partes que están suscritos al reglamento son los responsables de evaluar estos casos particulares. Es decir, si un laboratorio presenta una justificación con base a lo ya establecido en el mismo numeral, donde dicen que deben ser materias primas de origen natural, pero en otro tipo de forma o de producto, pues la autoridad reguladora deberá evaluar estos casos y dar o no el visto bueno. Pero creería que si cumple con lo establecido en este numeral, en los requisitos específicos que menciona ahí, que deben ser una fabricación similar, ingredientes de materia prima siempre natural, pues por ahí podrían dar la autorización de los mismos. Muchas gracias. Igual de esta pregunta hay varias otras consultas que creo que ya fueron solventadas las dudas con su respuesta. Licenciado Boris, hay una pregunta dirigida hacia usted. ¿Qué entidad podría certificar la calidad para la obtención del ISO? Ok, muchas gracias. Nosotros como Consejo Nacional de Calidad, pues le podemos recomendar que visite o que se comunique con el organismo salvadoreño de normalización, que es el organismo hermano del OSARTEC, para poder lograr ese proceso de certificación. Ahí el grupo de expertos le va a atender y no dudamos de que van a lograr ustedes estar satisfechos con la calidad de servicios que se le va a brindar. Es el organismo salvadoreño de normalización. Lo pueden encontrar en www.osn.gov.sv. Allí estamos también para servirle. Muchas gracias, licenciado Boris. Siguiente pregunta que va dirigida al licenciado Costa. ¿Los estándares de trabajo pueden ser materias primas o extractos de las mismas que tengan documentación de proveedor? Sí, el reglamento lo establece siempre y cuando no exista documentación técnica científica establecida en una reglamentación oficial, en bibliografía oficial. Entonces sí se podría, siempre y cuando no exista esa documentación. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. El numeral 8.5. Esto no lo detalló, pero tengo dudas en este punto.
Hablando de aire, deben realizarse controles microbiológicos de acuerdo al programa y procedimientos establecidos para garantizar la calidad de aire de las áreas de producción y se deben mantener los registros respectivos. ¿Qué requisitos cumplir? La carga microbiana de la materia prima, el alta de donde sacamos el criterio. Como lo mencioné, también va relacionada a la pregunta anterior con respecto a la clasificación de las áreas. Para tener un parámetro, una recomendación y con base al tipo de producto, ¿verdad? A la clasificación de los mismos que no son productos estériles, pues lo más recomendable es que se maneje el parámetro de una clase D. Y ahí están establecidos pues los requerimientos para los análisis microbiológicos de la misma. Ese es como el parámetro que nosotros vamos a tomar para evaluar este punto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Las materias primas naturales deben segregarse de las no naturales en las bodegas? Esto va a depender mucho de las características y de los recomendados por el proveedor y el fabricante. Si unas materias primas no son compatibles o son reactivas con respecto a una materia prima de síntesis química, obviamente tienen que estar completamente separadas. Pero si no existe ninguna incompatibilidad o alguna condición ambiental diferente a las establecidas, pues no hay problema que se pueda ubicar en las mismas áreas siempre y cuando estén completamente identificadas y en un estante completamente acondicionado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es válida la fabricación por campañas y qué requisitos hay que cumplir? La fabricación por campaña. El reglamento de naturales no permite la fabricación por campaña. Únicamente permite la fabricación de otro tipo de productos que contengan materias primas de tipo natural y que la fabricación sea similar. Muchas gracias. Última pregunta. Las materias primas para la elaboración de medicamentos naturales siempre tendrán que contar con certificación o en su defecto, ¿qué documento puede pedirse al proveedor? Cuando sea materia prima adquirida por un proveedor, pues sí, deben solicitar un certificado y las especificaciones de la materia prima. Si son materia prima que ustedes mismos la cultivan, se puede dar el caso, ustedes pueden establecer las especificaciones internas de cada materia prima. Obviamente con base a documentación técnica científica. Muchas gracias, licenciado Costa, por su apoyo en estas preguntas, en la respuesta de estas preguntas. De parte del Ministerio de Economía queremos agradecer al licenciado Boris Lemus y al licenciado Daniel Acosta por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia y aplicabilidad para las buenas prácticas de manufactura de productos medicinales naturales. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día miércoles 30 de septiembre a las 9 de la mañana, el cual será impartido por los especialistas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, con el tema Economía Circular y MIPES, oportunidades para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. También les invitamos a que visiten la página ventanilla.minec.gov.sb, donde podrán encontrar una biblioteca de webinars y los programas semanales de las siguientes agendas. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.